Hola amigos de Profe Digital, el día de hoy vamos a tratar el tema del trastorno del espectro autista y los beneficios de la inclusión en el ámbito escolar. Para tratar este tema nos acompaña nuestra invitada Janet Costa. Ella es fundadora de Autismo Inclusión Perú y creadora de la fanpage Neurotípica, en donde comparte sus experiencias como mamá de 3 niños con diferentes tipos de TEA. Y con ella vamos a hablar el día de hoy. Hola Janet, ¿cómo estás? Hola María, gracias por la invitación. De antemano te agradezco por habernos dado el tiempo y el espacio para poder conversar contigo sobre este tema tan delicado y a la vez tan importante que puede ayudar a muchas personas. Y lo primero que quisiera saber, o lo primero que me gustaría tratar contigo, es sobre, a partir de tu experiencia e investigaciones, porque bueno, tú no eres psicóloga, ¿no? Eres contadora, pero Ujú. tienes mucha experiencia con este tema porque has tenido que, pues, pasar muchas experiencias con tus hijos, has tenido que ver su diagnóstico y su desarrollo hasta el día de hoy, ya son más o menos 12 años, ¿verdad? Que estás Sí. con todo eso. Entonces, sabes bastante del tema por tu experiencia y por tus investigaciones. De Ujú. acuerdo a eso, ¿cómo podrías definir el trastorno del espectro autista? Eh, Gracias de nuevo por la oportunidad de ese ambiente y poder conversar. Bueno, el TEA, como dice bien el nombre, este tipo de trastorno es un espectro. Abarca muchos tipos de niños, desde los más severos, que pueden ser niños que no hablan, no se comunican, incluso se autolesionan, hasta chicos muy inteligentes y capaces de mezclarse con la sociedad, como cualquier otro individuo, y que a pesar de eso están dentro del espectro. El TEA es un trastorno, no es una enfermedad, por lo cual no se cura. Eso es Ujú. súper importante aclararlo desde siempre y desde el principio y tenerlo bien en claro. Es un trastorno neurológico que si se podría explicar de una manera más sencilla, es como si el cerebro del niño estuviera interconectado de otra manera. Es otra manera de funcionar del cerebro de las personas que tienen ese trastorno, lo cual implica dificultades en la comunicación, implica rutinas, conductas repetitivas y también dificultades en la interacción social. Ok, ahora, ¿hay algún conocimiento de las causas? Es decir, ¿hay alguna causa conocida hasta ahora de acuerdo a las investigaciones que se han hecho? 100% conocida, entendida, no existe. Hay sospechas de que podría ser algo, una mezcla de factores ambientales, genéticos, pero no se tiene claro cómo es que los niños nacen con este trastorno. Hay investigaciones acerca de la incidencia en TEA en hermanos de niños que ya tienen el trastorno. Sí, eso sí, se presenta que hermanos tienen más altas probabilidades de tenerlo también. Pero en general, claro de cómo viene y por qué se desarrolla así, no se sabe. Claro, porque se han tejido muchas teorías, incluso sobre teorías sobre vacunas, teorías sobre contaminación ambiental, pero digamos que no hay nada concreto de lo que se pueda uno fiar, ¿cierto? No, y por tanto no hay manera de evitar que suceda, ¿no? O sea, no es que alguien te dice, mire, si tú haces esto, tu hijo puede tener TEA, si tú haces aquello, tampoco, ¿no? E incluso se pensaba en un tiempo que era producido en los años 50 había una teoría de que era producido por las mamás, la teoría de la mamá refrigeradora, que decía que porque la mamá no había prestado atención al niño en el momento exacto que el niño lo necesitó, Ujú. eh, eso había causado el autismo. Esto ya está descartado, largamente Claro. descartado.
Hay sospechas sobre vacunas, hay muchas teorías al respecto, pero no hay nada realmente corroborado. Las vacunas están científicamente respaldadas y hasta cierto punto, por más que una le pueda tener miedo, es hasta cierto punto un poco irresponsable no, No no vacunar, digamos. vacunar a un niño, ¿no? Ujú. Ok. Ahora, en base a tu experiencia también, ¿cuáles son los signos de alerta que se deben tener en cuenta en los niños pequeños para detectar si tienen algún tipo de, o si pertenecen a este espectro? No, yo te comparto ahora la imagen que me compartiste tú anteriormente como para que podamos hablar en base a ella. Está en inglés, tú lo manejas, así que nos lo vas a poder traducir sin ningún problema. Ok, esta es una gráfica que encontré en internet. Yo paso tiempo con muchas mamás de niños recién diagnosticados, pasamos mucho tiempo investigando y las redes y el internet es súper útil en esta época. Eh, el autismo se puede detectar en niños muy pequeñitos, siempre y cuando este autismo sea un poquito más serio, ¿no? Los niños que tienen un autismo muy, muy leve es bastante difícil diagnosticarlo desde muy pequeños. El autismo típico, digamos, el típico y el severo, se puede detectar con este tipo de señales tempranas, que son dificultades para los cambios y las rutinas. En el caso, por ejemplo, de mi hijo el mayor, cuando era muy bebito, yo lo bañaba. Estamos hablando de un bebito de 1 mes, de 2 meses, yo lo bañaba, como toda mamá, con el temor de que se me vaya a romper, ¿no? Como Claro. toda mamá primeriza, con mucho cuidado, incluso le ponía pues la calefacción en el baño y todo iba de maravilla. Era el momento en que ya lo sacaba del agua, lo secaba, tan pronto yo le pasaba la ropa, el polito, que era lo primero que le ponía, por la cabeza, empezaba a llorar. Y Ya. nosotros no entendíamos no entendíamos y pensábamos, bueno, como padres primerizos, que era de lo más normal. O sea, él era así, punto, pero era un tema con los cambios de rutina y un tema sensorial también, que ahora, recién de tantísimos años, yo me vengo a dar cuenta que estos pequeños cambios que lo ponían a él tan molesto, tan de mal humor, era un signo temprano. También otro signo temprano que no siempre se presenta, debo aclarar que no todos estos se presentan, no Ok. todos se presentan y no todos se presentan con la misma intensidad. Ujú. Pero el pobre contacto visual y la poca atención es también un signo temprano. Llevándolo de nuevo a mi experiencia, que yo creo que es útil enfocarlo de esa manera. Ujú. Por ejemplo, mi hijo el mayor, que es el que tiene el autismo más comprometido, más severo de los tres, tenía muy buen contacto visual. Y Ujú. cuando la primera vez que yo me acerqué a una enfermera a pedirle, a una persona que vino a mi casa, a pedirle algún tipo de referencia para un posible diagnóstico, me decía, no, ¿para qué? No necesita tu hijo porque tiene contacto visual. Entonces esa es una creencia que la gente dice, no, si tiene contacto visual, no, ¿por qué tendría que tener autismo? Pero en este caso no era así. Pero ¿en qué sí él se diferencia de otros niños? Y que era algo muy curioso. Yo a los 2 años lo llevé a un zoológico. Era la primera vez que yo lo llevaba a un zoológico y él empezó a mostrar algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que no era, por más que yo era madre primeriza, me podía dar cuenta que eso no estaba bien, que yo lo acercaba a la jaula donde estaba el elefante y le señalaba el elefante y él miraba la reja. O sea, su mirada no podía ir más, o sea, otros niños miran el ser vivo que se mueve, pero Claro. a él le llamaba la atención la reja que estaba entre el elefante y él. Entonces yo decía, pero ¿cómo no se fija? Entonces no seguía lo que yo le estaba señalando. Los niños con autismo, una señal temprana es que tú le señalas a un lugar y no siguen, no tienen ese instinto que
las mamás no le enseñamos, eso normalmente viene naturalmente y nadie te dice a ti, a tu niño le tienes que enseñar a mirar donde tú apuntas, normalmente eso viene con el paquete. Claro, viene Pero en este solo. caso, sí, no, en este caso él no miraba donde yo le señalaba y miraba la reja. Entonces eso es un tema de atención y de poder seguir. Los niños con autismo tampoco señalan, a ellos hay que señalar, se señalan. Otro es un retraso en el habla o ecolalia. Ecolalia quiere decir cuando el niño tú le dices una palabra y él la repite. Entonces, por ejemplo, uno le dice mamá, ¿no? Mamá. Entonces ellos aprenden a que tú le estás enseñando una palabra, mamá, mamá, pero de repente le dices, ¿cómo estás? Y te preguntan, ¿cómo estás? Empiezan a hablar, aprenden a hablar, pero como un lorito. Repitiendo lo que tú dices. Lo que tú dices. Eso es ecolalia. Entonces, los niños con autismo, muchos de ellos presentan ecolalia. Tienen niños ya más grandecitos, se puede uno dar cuenta de que puede tener autismo si tiene mucha dificultad para hacer amigos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no saben leer las expresiones faciales. Entonces, muchos de ellos podría parecer que saben, porque saben el triste, feliz, molesto, pero más allá de eso, no comprenden. Entonces, tengo uno de mis niños, por ejemplo, que es el que menos comprometido tiene el autismo, cuando me ve viendo una película y yo pongo una cara así, inconscientemente pongo una cara sobre una escena que estoy mirando, él me queda mirando y me pregunta, mamá, ¿por qué pones esa cara? ¿Qué está pasando por tu cabeza cuando pones esa cara? Entonces, él tiene la curiosidad de aprender y entender, lo cual se tiene que aprovechar, por supuesto, pero es eso de que él no comprende las caras, Los gestos. gestos, expresiones faciales que una persona puede poner, y eso dificulta tremendamente el poder hacer amigos. Claro. También se presenta una inapropiada risa o llanto, ¿no? Entonces, mi niño el mayor se mata de la risa. No hay situaciones y de la nada se mata de la risa. O me ve a mí llorando y se mata de la risa. Totalmente inapropiado. ¿No? Lo cual no quiere decir que no tenga empatía, lo cual no quiere decir que no pueda mostrar amor. Simplemente le sale naturalmente una inapropiada risa o llanto. Hay niños que en el espectro pequeños que lloran todo el día y eso realmente es un tema difícil para los papás. Otro signo temprano es la falta de precaución o la falta de entender situaciones de peligro, reconocer y entender situaciones de peligro. Mi hijo, el mayor, que ya tiene 13 años, todavía le cuesta mirar a los lados antes de cruzar, teniendo 13 años, ¿no? Eso es ya ahora que es grande. Cuando era niño más pequeño, y no te hablo de un niño de 2 años, sino de 5, de 6, de 7, él pasaba a la calle y si veía un carro viniendo, pasaba a la calle. O sea, porque no tiene esa sensación de que el carro me puede pisar, el carro me puede matar, nada. No Entonces, asociaba, digamos, eso. no asocia, no reconoce el peligro y es como si no sintiera el peligro. Entonces, claro, eso es súper difícil, súper difícil de manejar. También la excesiva obsesión con algún tema o la inapropiada manera de jugar con juguetes. Los niños con autismo tienen la costumbre y el hábito de alinear sus juguetes. Esa es una señal temprana. Algo que me sucedió cuando yo llevé a mi hijo el mayor por primera vez a un pediatra especializado en el desarrollo del niño para lo que era propiamente su diagnóstico, el doctor me decía, su hijo alinea juguetes. Yo le decía, no, porque yo nunca lo había visto alineando juguetes. Y entonces el doctor simplemente lo observaba mientras él hacía cosas, ¿no? Exploraba en la caja de juguetes del doctor. Y de repente lo ve el doctor haciendo torres, poniendo un cubo sobre otro, ¿no? Entonces el doctor me dice, mire. Entonces yo quedo mirando y me dice, señora, ¿se da cuenta
de que hacer una torre también es alinear. Usted está acostumbrada a ver la línea horizontal, pero no está viendo la línea vertical. La línea vertical, claro. Sí, entonces al hacer torres, esos niños que solamente quieren, no te estoy diciendo todo niño que haga torres, llévalo corriendo al pediatra, no. Pero si tu niño presenta pues unas 4 o 5 características, ¿no? Es una señal de alerta para un descarte, ¿no? Es importante llevarlos a especialistas para buscar el descarte. Entonces, ¿de qué tipo de niño, de qué tipo de juego estamos hablando? O sea, un niño que no quiere hacer nada más que hacer torres. Claro. Entonces, que tenga una obsesión por hacer torres, ¿no? Y que se pase todo el día en eso y que cada vez que se le rompa la torre, se caiga la torre y rompe en un llanto desesperado que que la gente normalmente no va a entender. No lo entiende. Uh-huh. Otra situación, otro signo de esta gráfica, el último signo de alerta temprana es la sobresensibilidad a sonidos. Ahora, yo quiero aclarar que la sobresensibilidad y la baja sensibilidad, ambos son signos de alerta. Y no solamente a sonidos, también acá en esta gráfica para mí no está completa, porque no solamente tiene que ver con el oído, sino también puede ser sobreestimulación visual, olfativa, táctil. ¿Qué pasa? El tema de la falta de regulación sensorial no solamente, no es oficialmente un factor que se evalúa para determinar si el niño tiene autismo o no, pero casi todos los niños con autismo tienen desregularización sensorial. Y eso es hiper o hipo, cualquiera de los dos. Hiper quiere decir que el niño evita. Entonces, un sonido muy fuerte se tapa los oídos. O una luz muy fuerte, o sea, parece que no puede ser, camina así, o se ponen a llorar en los centros comerciales, en los supermercados donde hay luz blanca, tipo fluorescente. Estas luces oscilan a una velocidad muy, muy rápida que normalmente es invisible, es no fácil de detectar por el ojo humano regular, pero si un niño tiene una hipersensibilidad visual, es probable que tenga la capacidad de ver esa oscilación de la luz. Y claro, eso podría poner pues de mal humor a cualquier persona, ¿no? Y si es un niño que tiene dificultad en comunicar y decir, mamá, me está fastidiando la luz, simplemente llora como cualquier pequeño, como el llanto es una manera de comunicar. Y así como un recién nacido te comunica su malestar, hambre, pañal mojado, sueño con llanto, así también lo hacen los niños en el espectro. Bien, digamos entonces, como para redondear la idea, que no necesariamente porque haya alguno de estos signos quiere decir que un niño está dentro del espectro, que puede ser también parte del desarrollo. Sin embargo, es importante estar alerta para poder llevarlos a sus controles y saber si es que hay algún problema de desarrollo en general que puede tener que ver con el espectro también, ¿cierto? Por supuesto. Sí, por supuesto. Ya, excelente. Ahora, ¿qué hiciste tú cuando viste estos primeros signos? ¿Qué deberían hacer las personas cuando ven que hay varios de estos signos de los que hemos hablado en sus niños? La opinión médica es importante. Un primer paso debería ser llevarlo al pediatra, pero no se queden, lamentablemente hay muchas pediatras, médicos, enfermeras que no conocen mucho acerca del autismo. Todavía hay mucho desconocimiento, no solamente de la gente de a pie, también de los profesionales, lo cual es lamentable, pero es una verdad.
Hay de todo. Hay personas que te van a dar largas y te van a decir que no pasa nada, o que simplemente retraso. Hay personas que no van a ser capaces de mirar, ¿no? De reconocer, o sea, especialistas del autismo, buenos, hay pocos, pero yo creo que hay que confiar en el instinto, ¿no? Uno como mamá sabe cuando algo no va bien, y si es que tú recibes una noticia de que no pasa nada, siempre es bueno una segunda opinión, siempre es bueno, y no solamente quedarse con el punto de vista del pediatra, sino una evaluación psicológica es bastante recomendable. ¿Por qué? Yo no considero que el hecho de que te digan exactamente qué tiene es lo más importante, sino la conclusión y recomendaciones que va a tener cualquier reporte profesional de un psicólogo. Porque si el psicólogo es capaz de ver cuáles son las necesidades más urgentes de tu niño, lo va a colocar en las recomendaciones, y allí te vas a poder enterar si es que es más urgente una terapia de lenguaje, es más urgente una terapia sensorial, es más urgente una terapia conductual o una terapia ocupacional. Entonces, lamentablemente, el tiempo y el dinero son recursos limitados para todos. Entonces, uno tiene que saber cómo va a priorizar el apoyo que uno le va a dar al niño. Ahora, de todo lo que yo he aprendido en estos años, para mí la mejor inversión, antes de nuevos métodos de cura, antes de dietas especiales o esas cosas, para mí la mejor inversión es las terapias. Las terapias es lo que yo considero que es lo que va a ayudar al niño a sacar adelante. Algo que a mí me dijeron cuando recién me diagnosticaron a mi hijo el mayor, tuve suerte que me tocó un buen doctor, porque hay doctores que te pueden decir, te pueden traer abajo, te pueden decir, señora, lo siento mucho, su hijo va a ser como un mueble, nunca va a ser capaz de lograr nada, y prepárese porque este va a ser un calvario, un mar de lágrimas, y usted va a estar por siempre en este. Hay doctores inhumanos que son capaces de hacer algo así. Pero yo tuve la suerte de encontrar un médico que me dijo, señora, lo que le estoy diciendo en ese momento, el diagnóstico de su hijo es lo mejor que le puede haber pasado. Yo me quedé así como que, qué sarcástico, dije. O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decirme algo así? Pero luego me explicó por qué. Me dijo, señora, los niños en el espectro que reciben intervención temprana son los que mejor pronóstico tienen para su vida en el futuro. Entonces, cuanto más temprano usted sepa, más temprano usted va a poder trabajar en apoyarlos y actuar en darle lo que el niño necesita. Entonces, al fin y al cabo, el doctor tenía razón. O sea, lo que él me estaba diciendo, por más que me doliera y me partiera el corazón, era lo mejor que me podía en ese momento y en esa circunstancia estar pasando. Ok. Eso, bueno, nos lleva un poco a la pregunta que ya como que me la has respondido, que es quién da o quién debería dar el diagnóstico formal de TEA. Pero según lo que tú me estás diciendo, Janet, siento que el diagnóstico tampoco es lo más importante, sino que, por lo que entiendo, si hay alguna dificultad en el desarrollo normal del niño, lo que se debe hacer es, de todas maneras, llevarlo al pediatra, llevarlo al psicólogo para ver en qué puede, cómo puede hacerse para ayudarlo a poder tratar de nivelarse, digámoslo así, ¿no? Porque... Sí. Uh-huh. Yo lo que te he mencionado es lo que se podría decir la primera línea, ¿no? Lo que se debería hacer sí o sí. Ahora, un diagnóstico formal, un diagnóstico completo, que siempre es recomendable, aunque no siempre es posible obtener, es una evaluación integral donde
donde participe un neurólogo, donde participe un patólogo del lenguaje, donde participe el psicólogo y el pediatra. Ese es un diagnóstico completo. ¿Qué pasa? Hay muchos trastornos o síndromes relacionados al cerebro que podrían confundirse con autismo. Entonces, algunos pediatras, algunos neurólogos, por ejemplo, te van a pedir pues una resonancia resonancia. magnética, ¿no? Un electroencefalograma, esa clase de exámenes Pruebas. para Ujú. detectar otras cosas, ¿no? Pero el diagnóstico para mí debería ser dado por un psicólogo. Ujú. ¿Por qué? Porque un psicólogo implica de que vas a tener 4 o 5 sesiones en que va a observar. ¿Qué pasa con un neurólogo que ve a tu niño y lo ve en el día más esplendoroso de su vida? Va a decir que no tiene nada, ¿no? Claro. O uno que lo ve y lo ve en el día en que todo le salió mal y está hasta las patas y el niño va a decir que el niño es severo, ¿entiendes? Entonces, es mucho más recomendable un tipo de evaluación donde te implique varias sesiones, porque entonces en 4 o 5 días no va a coincidir el humor del niño en los 5 días. Claro. 4 o 5 días no va a estar feliz o colaborativo o molesto y, no sé, o sea, disruptivo, ¿no? Además, hay un rango muy amplio, es decir, no debe ser fácil el diagnóstico teniendo en cuenta que hay de leve a severo, pasando por un montón de escalas de grises. Entonces, Sí, eh, incluso lo que es el autismo típico, o lo que es el autismo severo, es mucho más fácil que diagnosticar que lo que es el Asperger, que antes era otro diagnóstico, pero desde el DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos, la última edición, el Asperger está dentro del trastorno del espectro autista. Regularmente los chicos, chicas que tienen Asperger son diagnosticados a partir de los 7 años, porque es recién allí donde realmente se puede decir sí o no, claro. porque son chicos que son muy funcionales, se pueden adaptar, pero presentan las dificultades, algunas de las dificultades de cualquier otra persona del espectro. Claro, porque incluso ahora se diagnostica adultos. Sí, sí, Y lo eso que pasa quiere es que decir el que, autismo ha estado mal entendido por muchísimo tiempo. Todo lo que es el conocimiento del autismo ha ido avanzando con los años. Actualmente ya se puede diagnosticar a adultos. Antes las personas, pues, los niños pequeños con autismo muchas veces era confundido como retraso mental. Y ya cuando eran adultos o personas un poco más funcionales, eran muchas veces confundidos con esquizofrenia. mm, ok, entiendo. Bueno, en base a lo que hemos estado hablando, ¿qué implica ser el padre o la madre de un niño con TEA? No debe ser fácil por todo lo que hemos estado conversando y me gustaría saber qué piensas y qué has visto con los otros padres con los que has tenido contacto. Es mucho trabajo, implica mucho compromiso, implica mucha tensión, es estresante. Mira, es como, en muchos casos puede ser como tener un bebé por siempre, en el sentido de que hay niños que tienen dificultades comunicando. Entonces, por ejemplo, a mi hijo que tiene 13 años, yo todavía tengo que observarlo. Es como cuando tienes un bebé pequeño y tú dices, lo miras y llora, y le duele la barriga, Claro. ¿no? No, algo le ha pasado, ¿no? O sea, eso es como que tengo que seguir mi instinto. Cuando él está enfermo, yo tengo que seguir mi instinto, porque él no me va a decir, mamá, me duele aquí, me duele allá. Entonces, yo, por ejemplo, cuando él se queja,
y no puedo identificar el dolor, lo tengo que llevar al médico sí o sí. Un niño neurotípico, que es normalmente como se le dice a las personas que no están en el espectro, por eso el nombre de mi blog, un niño neurotípico te va a decir, mamá, me duele aquí, exactamente aquí, ¿no? Y te duele mucho, de la escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Me duele no sé cuánto. Entonces te puede decir, pero en mi caso yo tengo que observarlo. Entonces a mi hijo, por ejemplo, le he tenido que hacer evaluaciones para ver si es que tiene algún órgano inflamado o algo. Yo lo tengo que llevar para que el doctor lo palpe, a ver dónde grita cuando le aprieta, para saber qué cosa le está doliendo. Entonces eso es más trabajoso, implica gasto, porque lamentablemente no hay subsidios suficientes, apoyos profesionales, información para las familias de niños en el espectro. Y bueno, implica bastante compromiso, ¿no? Igual nadie nace preparado para tener un niño con una discapacidad. Simplemente a uno le pasa y uno saca fuerzas de donde no sabía que tenía. El punto es ser constante, el punto es tratar de llevar una vida lo más normal posible. ¿Por qué? Porque pasa, por ejemplo, con familias que no los sacan a los niños por temor, por miedo, por vergüenza, hasta por vergüenza puede ser, porque hay gente que a un niño lo pueden ver teniendo una crisis, eso que es fácilmente confundible con un berrinche, y la gente va a empezar a señalarte, a mirarte, a opinar. Ay, señora, qué malcriado es un niño. Imagínate, o sea, tener que estar en una situación así. A mí me ha tocado salir corriendo de supermercados, me ha tocado salir corriendo de restaurantes, me ha tocado salir corriendo de 1.000.000 de lugares por crisis incontrolables de alguno de mis niños. Entonces, uno requiere mucho apoyo de la familia, apoyo. Y uno de las consejos que me pudieron dar a mí, que mucho me sirvió y me lo dieron desde un principio, fue, así no suene bien, pero así me lo dijeron y así se los voy a comentar, es si tú quieres que tu hijo sea lo más normal posible, trátalo lo más normal posible. Hablando con la palabra normal entre comillas, porque nadie es normal, ¿no? Pero claro. Si yo quiero que mi hijo se desarrolle y no tenga dificultades, entonces no puedo excusarlo y no puedo tenerle lástima, porque si yo espero que la sociedad no le tenga lástima, entonces yo no puedo tenerle lástima. Tengo que impulsarlo, tengo que respetarlo, tengo que celebrarlo, tengo que celebrar sus avances, por más pequeños que sean, y empujarlo siempre para adelante y creer en su potencial. A mí me pasó que con mi hijo, el mayor, hubo un especialista que me dijo, no, ya no va a leer, ya no va a escribir. Y yo en ese momento pensé, pues hasta aquí va, pero no fui yo. De ser sincera, fue mi esposo el que me dijo, hay que buscar una segunda opinión. Por más que esta persona, tú le tengas mucho respeto por todo su conocimiento que trae, puede ser que haya alguien que sí. Y eso fue cierto. Yo lo cambié de especialista y este especialista logró enseñarle a escribir, logró enseñarle a leer. Entonces, hay que creer en su potencial. Justo haciéndote esta pregunta, me imaginaba justamente todas las peripecias que has tenido que pasar y que pasan muchas personas cuando se enfrentan a una crisis y en el supermercado, en la calle, y la sociedad no está preparada o no hay suficiente sensibilización ante esta realidad, ya que como vemos en esta imagen que también me compartiste, lo que nosotros vemos o lo que la sociedad ve es la pelea, que pegan, que de repente patean, que se muestran agresivos o que gritan o que muerden, pero detrás de eso hay, o bajo eso, hay toda una gama o una cantidad de ideas que no son capaces de repente de expresar
y cuya única forma de expresar es haciendo eso, ¿no? Como estoy cansado, quiero este juguete, necesito un descanso, necesito cariño, me siento, no sé, agobiado, solamente con lo que decías de las luces de los supermercados. Por ejemplo, yo te cuento que cuando yo voy al supermercado, yo sí siento esa oscilación, pero yo no me daba cuenta, sino que yo me sentía mareada. Cada vez que iba al supermercado o cada vez que voy al supermercado me siento mareada y siento que cuando quiero leer algo no puedo leerlo y me desespera, entonces mi humor cambia de todas maneras, ¿no? Pero no lo entendía, no entendía por qué. Entonces eso me producía ansiedad. Ujú. Después de que conversé contigo, me enteré que habían oscilaciones en las luces. ¿Ya? Y ya, ¿entiendes? O sea, y me he dado cuenta que de repente soy un poco sensible a esos cambios y que me mareo no porque pues me esté dando una crisis de ansiedad necesariamente, sino porque porque esa oscilación me marea y me hace cambiar de humor. Entonces, eso elevado a la n potencia, porque hay un tema sensorial, obviamente hace que las personas o que los niños que no pueden expresar con palabras lo que están sintiendo se comporten así, pero la mayoría de personas no lo sabe. ¿Cómo se podría hacer para sensibilizar, para hacer notar eso y para que sean un apoyo más que un obstáculo? Hay que seguir hablando del autismo. Yo a ti te agradezco bastante que me des esta oportunidad de conversar. Yo creo que cuanto más se hable del autismo, más probabilidades es de que alguien llegue a alguien y lo pueda comprender. Y de repente la próxima vez que vea a un niño ya no tan chiquito teniendo una crisis, se ofrezca de repente a dar un apoyo, a acercar una mano, ¿no? A mí me ha tocado que hace varios años yo salí a hacer unas compras rápidas en el supermercado y salí a la puerta y había un niño que tenía una crisis. Y había una persona que no sabía, estaba desesperada y no sabía qué hacer. Yo supe qué hacer porque sé lo que es el autismo y supe reconocer que este niño no simplemente tenía un capricho por algo, sino que estaba teniendo una crisis. Entonces pude ofrecer una mano. Si siquiera basta acercarse y decir, ¿le puedo ayudar en algo? Claro. Eso ya es bastante. Eso ya es, de repente le puedes sostener una bolsa por un momento. De repente puedes llamar a alguien. De repente puedes traer algo que el niño necesite, que sepa la mamá que con eso se puede calmar. Ujú. Entonces, ofrecer la ayuda, ¿no? Lamentablemente en la sociedad hay mucha gente que no se podría conversar con un extraño, pero sí lo haría simplemente para tocar el hombro del extraño y decir, mira qué feo, que esa mamá como no sabe manejar Criar, esto. como no sé, ajá, exacto, exacto. El punto de no entender a la otra persona, que incluso buscar un extraño al que no le dirigirían la palabra en otra circunstancia, simplemente para hablar mal de una situación y de otra persona. De la que ni Entonces, siquiera sabe, ¿no? claro, revertir esa actitud. Y en vez de eso, acercarse a preguntar si la persona requiere algún tipo de apoyo, ya es un gran cambio. Bien, pasando ya al tema de la inclusión. Uh-huh. Antes de pasar al tema de la inclusión, mejor dicho, háblame un poco de las terapias. ¿Cuáles son las más recomendadas para... Las Ujú. terapias que regularmente los niños con autismo llevan son la terapia de lenguaje para aprender a comunicarse, no solamente de manera verbal, puede ser con un sistema aumentativo de comunicación, puede ser con imágenes, puede ser con un aparato electrónico. Eh, la terapia conductual, porque los niños necesitan mucha terapia para, para poder ayudar a los papás a manejar la conducta, porque el terapista no va a vivir contigo y no va a estar en todas tus situaciones, pero una guía para los papás para manejar ciertas conductas que puede estar presentando al niño, que puedan ser peligrosas, dañinas para el niño, es siempre importante hacerlo.
conductas disruptivas, ¿no? Que pueden incluso perjudicar la posibilidad de que el niño sea incluido en un colegio regular. La terapia sensorial muchas veces es prioritaria. Todo depende del tipo de problemas que tenga tu niño, qué problemas tiene más fuertes que otros. Puede ser un niño que sea muy disruptivo conductualmente, pero que todo su tema conductual tenga una base sensorial. Entonces, si tú logras regular esa dificultad sensorial o evitarla, si no puede ser regulada, evitarse, entonces ya te ganaste mucho terreno. Claro. Y también el otro tipo de terapia es la ocupacional. Es bastante importante que los niños aprendan a hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Desde pequeño, como cualquier niño, tiene que aprender a vestirse. Bueno, primero viene desvestirse, luego vestirse, y hacer su cama, y poderse bañar solo. Esa clase de cosas que todos los niños se les tiene que enseñar por el tema del diagnóstico del autismo. A los niños con autismo le cuesta más. A mí, por ejemplo, yo me quejaba con mi hermana, que es profesora de educación especial, le decía, yo le digo que le he dicho 20 veces que no salte en la cama. Bueno, mi hermana me decía, bueno, como él tiene autismo, le tienes que decir 50 veces más. Porque ellos tienen problemas aprendiendo. Unos más que otros tienen problemas de aprendizaje. Una terapia que es muy buena y que a mí me sirvió mucho es la terapia del método ABA, que yo la pude conseguir y la pude hacer en 2 de mis niños. Esa terapia me parece importante porque le enseña al niño a aprender. Es más fácil que tú le enseñes a un niño a aprender cosas a que tú le quieras enseñar cada una de las simples cosas que existen en el planeta y en la vida. Claro. Es una terapia que se hace en mesa y necesita muchas repeticiones, por eso es importante que los papás se comprometan y le puedan hacer, si no lo pueden llevar al niño pues diariamente o interdiario a la terapia, que por lo menos consigan los materiales, hablen con el especialista y puedan hacerle la terapia ellos mismos en la casa por 1 o 2 horas en la casa a diario. Es la única manera como los niños avanzan realmente con la terapia repetitiva. ABA, A, B, grande A. Sí. ABA, A, B, grande A, es análisis behavioral. De comportamiento behavioral, ¿sí? Sí, sí. Ya. Sí, más o menos como para que algún Sí, el análisis de comportamiento aplicado. Esa es la traducción. Pero en inglés es Analysis Behavior Application, ABA. Genial. Ahora, en tu opinión, ¿ok? En tu opinión, ¿los niños con TEA deberían ir a una escuela especial o regular y por qué? Mira, para mí el mundo ideal sería de que no existieran colegios especiales y todo niño, el que tuviese discapacidad intelectual, antes llamado retardo, el niño que tuviera parálisis cerebral, el niño que tuviera sordera, cualquier otro tipo de discapacidad pudieran ir a la escuela regular. Para mí ese es el mundo ideal. Ahora, ¿hasta qué punto es posible? Requiere mucho. ¿Por qué? Yo podría decir eso y inmediatamente la primera persona que saltaría a decirme, no hay manera, sería una mamá de un niño especial. ¿Por qué? Porque hay niños, yo conozco niños que son severos y que a pesar de eso van a un colegio regular, así como que conozco niños que casi ni se le nota la discapacidad, casi está totalmente aprendido a sus conductas, pero a pesar de eso sus papás prefieren llevarlo a un colegio especial. ¿Pero por qué? Porque ese niño de repente que tiene muchas habilidades
ha sufrido bullying en la escuela, ese niño llora porque no quiere ir al colegio regular y se siente más a salvo, más seguro en un colegio especial. Pero yo pienso de que tanto el autismo como cualquier otro tipo de discapacidad sería mucho más entendido y aceptado si todas las personas compartieran carpeta con alguien diferente de ellos. Porque compartir carpeta con un niño con autismo o con cualquier otra discapacidad te abre los ojos a entender que todos somos diferentes, que todos merecemos estar allí y que todos tenemos capacidades. Porque que tú tengas una discapacidad, mal llamada discapacidad, debería ser llamada diferente habilidad, no significa que tú no puedas tener habilidades en muchos campos. Claro. Mi hijo mayor, por ejemplo, que es el que tiene el autismo más severo de los tres, es súper hábil con las matemáticas, con el cálculo mental. O sea, yo le pregunto una multiplicación de 2 dígitos por 2 dígitos y tengo que coger mi calculadora y hacer el cálculo, y antes de que yo pueda lograrlo, él ya me dio la respuesta. Entonces, él, por más de que tiene dificultades comunicándose, bastantes dificultades comunicándose, es muy hábil haciendo cálculo mental. Y eso impresionaba a sus compañeras cuando él estaba en un colegio regular. Regular. Entonces, incluso yo tenía mamás que me escribían y me comentaban, yo no entiendo, me dice, de todos los niños en el salón, el que mejor se porta es tu hijo. O sea, ¿por qué? Porque le digo, no creas que viene así de gratis, le digo, le hemos dado muy fuerte las terapias y como, pero lo que pasa es que muchas de las adaptaciones que se tienen que hacer en la escuela, al final le sirven a todos los niños. Es increíble cómo las adaptaciones que se han tenido que hacer han sido agradecidas y le ha servido a muchos niños que, por ejemplo, se distraían, a muchos niños que dejaban de copiar en la pizarra. Es cuestión de ingenio, es cuestión de voluntad, es cuestión de querer hacer las cosas. Esos niños que comparten la carpeta con un niño especial, cuando crezcan, cuando vengan a la universidad, cuando se conviertan en un abogado, en un médico, siempre van a pensar, en esta situación, mi amigo no sé cuánto, ¿cómo podría acceder a este servicio? ¿Cómo podría hacer esto? ¿De qué manera él podría participar? Porque entonces ya van a tener en el chip de que una persona con discapacidad también puede participar de todo lo que tú estás planeando hacer. Claro. Y eso Esa es la única manera de valorar. Y eso me hace pensar en dos cosas. En la primera es que el sistema educativo, tal como está planteado, de repente tampoco es muy, no le da tanto la bienvenida a personas con capacidades diferentes, ¿no? Ni siquiera es del todo bueno para personas neurotípicas, ¿no? Y entonces, incluso para personas neurodiversas podría ser, o sea, no tan bueno tampoco. Digamos que sí sería necesario que haya una repensada sobre el sistema educativo en general, que incluya en sí, desde su base, a todas las personas con capacidades diferentes o personas neurotípicas. Y lo segundo es que de repente, pues, como tú dices, si es que se incluye más a las personas neurodiversas, las personas que son normales o neurotípicos van a tener también muchísimos beneficios, y ahí es como me respondes la pregunta que te iba a hacer, ya te adelantaste, ¿no? Todos esos beneficios que podrían tener las personas que pues están de repente sin saber que hay capacidades diferentes, que hay personas distintas, que no desarrollan la tolerancia, que no desarrollan la empatía, porque no se les da esa oportunidad desde que son pequeños, ¿no? Bien, ahora, la pregunta final. Como madre, ¿qué esperarías de una escuela y de un docente de inclusión? Porque si hablamos de incluir a los niños en una escuela regular, ¿no? Tendrían que haber ciertos requisitos que se cumplan
para que tú te sientas tranquila como mamá, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperarías de ellos? La comunicación es lo más importante, una comunicación fluida, de ida y de vuelta. Porque si el niño va al colegio y no está atendiendo o tiene una conducta muy disruptiva, puede estar relacionado con algo que ha pasado en la casa. Cuando el niño llega a la casa es importante saber qué cosa trabajó, porque no es un niño que te va a decir, mamá hice esto, hice el otro. O sea, ni siquiera los niños neurotípicos tienen la suficiente, ¿no?, apertura de contártelo todo, mucho menos un niño que no puede comunicarse. Y las políticas de bullying cero, el hecho de que la escuela te pueda dar las herramientas. ¿Qué cosa sucede actualmente? Los colegios particulares que reciben niños de inclusión, que los reciben siempre y cuando tú lo mandes con una shadow, pues se dice, una sombra, Una maestra profesora sombra. asistente, una profesora asistente que esté perennemente con el niño. A mí me ha sucedido cuando mi niño estaba incluido en uno de estos colegios que me decían, si la asistente y si la auxiliar se enferma y no puede venir, el niño no puede venir al colegio. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, incluso colegios que no te permiten, como te digo, escribirlos y que no viene con una persona. ¿Y eso qué implica? Que los papás tienen que pagar la pensión del colegio y el sueldo del acompañante. Entonces, ¿en qué termina esto? Termina en que solamente las personas con la capacidad económica suficiente tienen la posibilidad de llevar a un niño con autismo a las aulas. Eso no tiene lógica. Claro. Las ayudas visuales, los apoyos es algo que es cuestión de pensar y de ingenio. No existe un molde para todos los niños con autismo, no todos van a presentar las mismas dificultades. Entonces, las adaptaciones son individualizadas totalmente. Y cuando se hace la adaptación para el salón completo, los resultados son mucho mejores. Por ejemplo, una adaptación muy sencilla que se hizo en el aula de mi hijo el mayor. Requería, por ejemplo, la profesora que los niños copiaran un párrafo entero en su cuaderno, un párrafo de 5 líneas. Entonces, ¿en qué pensó la acompañante de mi niño? Como mi niño se perdía, porque copiaba una palabra de la primera línea y luego copiaba una palabra de la segunda, y cuando regresaba a mirar la hoja ya no sabía en qué estaba. ¿Qué cosa hizo ella? Al final de cada línea del párrafo puso un punto de color con un plumón, un punto de color diferente. O sea, en la primera línea tenía al final un punto rojo, en la segunda línea tenía un punto verde. Entonces a mi hijo le encantaban los colores. Esta adaptación fue pensada en mi hijo. Claro. Entonces, él, si abría la cartuchera, lo primero que pensaba en usar eran sus colores. Entonces, ¿qué cosa le decía a ella hacer? Le decía, ya, terminas de copiar la primera línea y pones un circulito en tu cuaderno del color que está en la pizarra, de color rojo. Entonces, ¿tú crees que él se saltaba de línea en línea? No, porque se concentraba, porque estaba enfocado en ese punto rojo que con tanta emoción iba a poner al final de la línea. Entonces copiaba la línea entera y ponía su punto rojo feliz, y seguía con su segunda línea y ponía su punto azul feliz. Y entonces con esa pequeñísima adaptación lograron de que él copiara un párrafo entero en su cuaderno. Y esa adaptación, los niños empezaron a levantar la mano. Nosotros también podemos poner un punto de color al final de nuestra línea. La profesora dijo, bueno, ¿por qué no? Esa apertura. Claro. ¿No? O sea, esa apertura de esa maestra que va con vocación y feliz al colegio a trabajar. No quiero decir, no, esas son tonterías, eso no se hace, no me pongan, no quiero un cuaderno coloriche, como hay maestras. Como hay, exacto. Como hay maestras. Entonces, en vez de decir, no, si ustedes quieren hacerlo, también háganlo. ¿Tú crees que los niños no estaban felices de copiar? Todos los niños copiaban más rápido que nunca la pizarra. Entonces son pequeñas adaptaciones que fácilmente son puestas en práctica y que son ayudas que no solamente terminan sirviendo para el niño
con autismo en el aula. Algo, por ejemplo, que es muy importante y que no hemos mencionado hasta ahorita y ya estamos acabando, es que las rutinas y la estructura es muy importante para los niños en el espectro. Un niño, la ansiedad que le genera no saber lo que va a pasar a un niño, le puede también provocar una crisis. Entonces la estructura es algo muy importante. Para mi hijo, un apoyo visual de su horario, de los cursos que iba a tener en el día, era algo muy importante para él, para organizarse. Entonces, el apoyo visual del horario que él mismo ponía, ¿no? Con velcro en la pared de su salón, le ayudaba no solamente a él, le ayudaban a otros niños que tenían dificultades organizándose también. Claro. No estaba en el espectro, pero tenían dificultades organizándose, y ese apoyo visual que estaba diseñado para mi niño servía para otros niños también. Y así, pequeñas cosas. Claro, es que también muchas veces se pierde de vista a los niños neurotípicos porque se asume de que ellos tienen que hacer las cosas como siempre se han hecho y en realidad uno no les presta atención, pero sí hay muchas veces las malas conductas o de repente también los mismos berrinches que hacen ellos, los niños neurotípicos, se basan en que no saben organizarse bien, en que no saben seguir, en que necesitan esas rutinas a las que no se les presta atención porque, bueno, ya pues tienes que hacer las cosas así porque así te han dicho que las hagas y así se han hecho siempre, ¿no? Entonces, sí, pues, eso también ayuda, ayuda a todos. Sí, y lo que me gustó muchísimo del último colegio donde mi niño fue, que era un colegio inclusivo, era que las actuaciones, los bailes que preparaban, cómo lo hacían pensando en de qué manera él podía ser incluido en el baile, en qué podía participar, qué tipo de baile podían escoger, y pedían a la profesora, este baile es mejor para que él participe también. Entonces, a mí me llama mucho la atención qué diferentes somos las mamás de los niños con discapacidad de las mamás de niños neurotípicos, que normalmente el júbilo, la alegría y la máxima alegría y la emoción en el pecho para una mamá de un niño neurotípico es que su hijo pues sea el centro de la actuación y sea el que da las palabras de bienvenida y que sea el que dicta el poema y que todo el colegio lo escuche. Para una mamá de un niño con autismo en un colegio inclusivo, la alegría es que su hijo pase desapercibido. Es que cuando haya ese baile que está preparado para el Día de la Madre, su hijo sea uno más del grupo y que se mezcle entre todos y que nadie pueda decir que ese niño tiene una discapacidad. ¿Te imaginas qué diferentes somos? Sí, pues, sí, tienes razón. Y en verdad, eso de querer siempre que nuestros hijos pues sobresalgan ante todo, ¿no? Es bastante egocéntrico. Se da, pero tampoco es que esté bien, ¿no? Entonces todos tenemos que aprender de todos también. Todos tenemos que aprender a nivelarnos, digamos, a entender que todos somos iguales, que nadie tiene por qué necesariamente destacar sobre nadie, ni a nadie se le tiene que ver por debajo de nadie. Es una lección. Es algo que logra la inclusión. Es una lección muy, muy buena que nos das, en verdad, porque hay una forma muy distinta de ver las cosas a las que se está viendo usualmente, a lo que estamos acostumbrados a ver siempre, ¿no? Janet, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el testimonio, muchas gracias por habernos abierto un poco los ojos sobre toda esta realidad y la mayoría de las personas que nos siguen son profesores, porque bueno, nuestro canal se llama Profe Digital, y ellos, al ser pues los abanderados de la educación, tienen que estar al tanto de todo esto, porque de ellos también depende mucho que se pueda lograr esa inclusión y que se pueda lograr que las cosas se vean desde otro punto de vista, porque ya es hora que las cosas se vean desde otro punto de vista, porque si la sociedad está como está, es porque las cosas siempre se han visto de la misma manera y estamos siguiendo o persiguiendo valores que no son necesariamente los mejores para todas las personas que estamos aquí, pues, ¿no? En el mundo. Muchas gracias, Janet.
Una vez más, un abrazo muy, muy grande. Y bueno, amigos de Profe Digital, todas las redes sociales de Yanet, tanto Autismo Inclusión Perú como Neurotípica, van a estar en la cajita de descripción para que puedan seguir compartiendo con ella, si es que quieren hacerle alguna otra pregunta, si es que quieren contactarse con ella también, ella siempre responde a sus redes. Y nos vemos en otra oportunidad para otra entrevista de Profe Digital. Muchas Ok, gracias. gracias.